prácticos de la administración en el marco de la norma vigente. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? 2 puntos, la gestión en la empresa y la gestión administrativa una vez que se forma la empresa. En la primera vamos a considerar 3 puntos importantes. Crear una empresa en Perú, tipos de empresas que se puedan crear en Perú y los regímenes tributarios en Perú. Asimismo, en el tema de gestión administrativa, vamos a ver la estructura de la empresa, que aquí específicamente nos enfocamos al organigrama, luego el análisis FODA, necesario obviamente para determinar en qué somos competentes, qué nos falta y qué el mercado nos ofrece. Y nuestra competencia, que vendría a ser en este caso siempre las amenazas, y los indicadores de gestión que sirven para medir la productividad, la eficiencia, la operatividad de las empresas. El primer punto, vamos a considerar en este caso la gestión en la empresa. Tenemos aquí, creando una empresa en Perú, bueno, primero tenemos que considerar la formación de la misma en la notaría y posteriormente pasar a lo que es una. Paso a paso, ¿cómo constituimos una empresa en el Perú? Aquí lo que buscamos, obviamente, es tener en cuenta el tipo de empresa que queremos formar, ya sea como persona natural o persona jurídica. Y con lo primero, obviamente, solo podemos conformar empresas unipersonales, que bien pueden aplicarse para el registro de marcas personales. Por otro lado, como persona jurídica existen varias posibilidades, entre ellas la empresa, obviamente, individual de responsabilidad limitada, la comercial de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. Al momento de tomar la decisión de constituir una empresa, tener presente que se le crea bajo, obviamente, el caso de persona natural, tu patrimonio personal, cuánto vas a aportar, ¿no? Estará siempre comprometida con el negocio. Lo contrario ocurre con la persona jurídica, en donde la empresa es la que hace frente a sus obligaciones y deudas, como persona jurídica, que no vendría a ser en este caso lo mismo. Teniendo en estos puntos claros, los siguientes pasos para constituir una empresa serían las siguientes. Elaborar la minuta de la constitución de la empresa. La minuta es un documento que contiene la declaración de voluntad para poder constituir la empresa, el cual es elaborado y firmado por un abogado, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es especificar el tipo de modalidad empresarial para la creación de las pymes en el Perú. La minuta es opcional, ya que en su lugar puede dirigirse ante un notario y hacerlo por medio de una declaración de voluntad. Luego, tenemos también, en este caso, ¿sí? Requisitos para poder elaborar la minuta. Esto por lo general siempre lo trabajamos con asesoría de un estudio jurídico, notaría, un abogado, ¿no? Reservar el nombre del nombre nacional, la búsqueda de los índices y la documentación. En el caso, por ejemplo, de reservar el nombre nacional, se impide que de una u otra forma otra empresa pueda optar por la misma razón social, denominación o abreviación igual al nombre de la que usted está reservando, porque está formando, está creando su empresa. Y en este paso debes de seleccionar la modalidad o tipo de empresa que vas a constituir. Búsqueda de índices, ¿no? Al momento de poder seleccionar el nombre de tu empresa, tienes que buscar los índices si existe o no un nombre igual o parecido. Así como cuando usted registra su marketing de copy y va con su logo igualito, usted tiene que buscar, ahí hacen la búsqueda para saber si es que el nombre ya existe y el logo también. El resultado es obtenido en el mismo día y se realiza en la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En la documentación, usted tiene que consignar una copia del DNI vigente tanto del titular como de los socios, ¿no? En el caso de que alguno de los socios o inclusive el titular sea extranjero, obviamente tiene que presentar su carnet de extranjería o visa de negocio. No es suficiente un pasaporte porque está formando una empresa y está en ese momento el gerente general o el representante legal se vuelve una persona, en este caso jurídica. De igual forma, si alguno de los miembros está casado, debe consignar copia del documento de identidad del cónyuge. Correcto, porque ustedes saben que cuando dos personas se casan con una sociedad civil y ambas personas, obviamente, por ley, los bienes son compartidos, ¿sí? La descripción de la actividad económica, que es más lo que usted tiene que considerar en este caso en la minuta, indica la actividad a la que se va a dedicar tu empresa. Puedes redactar una hoja en donde se cuente con la firma del titular y los socios. En el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, solo tienes que llevar la firma del aspirante titular. Capital de la empresa. Se debe indicar los bienes dinerarios y bienes no dinerarios. Es decir, el primero es el aporte de capital en efectivo. ¿Cuánto dinero usted está aportando para la creación de esta empresa? Una vez que se realiza la minuta o acto constitutivo, se revisa el depósito bancario, ¿no? A nombre de la empresa.
porque ya con la razón social usted va al banco y apertura, en este caso, obviamente, capital a nombre de la empresa con un número de cuenta, en donde, obviamente, debes adjuntar el voucher, el depósito original y copia. Luego, los bienes no dinerarios que corresponden al capital en equipos, muebles, enseres, toda la parte, en este caso, logística que pueda tener la empresa. Y eso tienen que estar detallados en una lista y se debe de presentar en una declaración jurada simple. Correcto. Luego, ¿qué más tenemos de considerar? La escritura pública para la constitución, en este caso para crear la empresa. Es un documento que consta, obviamente, que constata un hecho o derecho y contiene una o más declaraciones de personas en relación al hecho, el cual es autorizado por un notario. La escritura pública brinda la formalidad a la minuta o acto constitutivo y posteriormente debe ser presentado, en registro público. ¿Por qué? Porque cuando usted forma su empresa, al momento de registrarse en registros públicos, para la redundancia en estas dos palabras, usted está dando identidad a esa empresa. Es como cuando usted registra su inmueble, el DNI de su inmueble, el DNI de su empresa, ¿correcto? Requisitos para poder realizar la escritura pública. 2 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges, original y 2 copias en busca y reserva del nombre. Para saber que no existe otra empresa con ese nombre al momento de haberse hecho la búsqueda, ¿no? La cual se encarga de hacer la SUNAR, ¿no? Y reservar ese nombre para poder constituirla. Archivo PDF, Word y Excel en USB con el giro del negocio y la lista de bienes para el capital. Ahora se trabaja actualmente así, ¿no? Y formato de declaración jurada de la fecha de solicitud de constitución de la empresa. Inscripción de los registros públicos. En este paso se realiza en las oficinas de SUNAT. El plazo de la emisión de documentos, la constancia de inscripción y la copia simple del asiento registral es de un día hábil. Considerándose días hábiles, pues obviamente los días que se trabaja, estamos hablando de los viernes, en donde la empresa podrá tener los derechos y beneficios que otorga la inscripción y contar con la personalidad jurídica. Normalmente es el notario quien se encarga de realizar todas estas funciones o esta tarea. Tramitar registro único de contribuyentes, es decir, el RUT de la empresa. Aquí ya tenemos que ir a, no SUNAT, sino a SUNAT. Otro de los pasos para saber cómo constituir una empresa en el Perú consiste en tramitar el RUT de la empresa. 3 pasos. Primero, obtener el registro único de contribuyente ante la SUNAT, cuyo número te va a identificar como contribuyente fiscal. Ojo, no personal, no natural, sino fiscal, porque ya es una empresa, una persona jurídica. Elegir un régimen tributario. Recuerde que debe elegir el que se acorde a la actividad económica que va a realizar. Solicitar autorización para emisión de comprobantes de pago. Es decir, cualquier persona natural jurídica puede emitir un comprobante de pago, persona jurídica. Para eso es importante solicitar la autorización ante SUNAT. Las empresas nuevas se inscriben ante el RUT a partir del 1 de enero del 2018 y tienen la obligación de ser emisores electrónicos. Y la obligación nace a partir del 3er mes siguiente de la fecha de inscripción, enero, febrero, marzo, no, abril. Es decir, que a partir del 3er mes debe emitir facturas electrónicas de manera obligatoria. Te recomiendo solamente en este caso siempre entrar a SUNAT para poder ver cómo se trabaja a las facturas electrónicas, que actualmente es lo que más se utiliza. Luego, hay que inscribir a los trabajadores en salud. Acuérdense que siempre la empresa, al momento de que tiene los trabajadores contratados, y obviamente, sea la modalidad que tenga, parcial o tiempo completo, planilla, paga un 9% en este caso, obviamente por ser una obligación de la empresa pagar el seguro de los trabajadores, ¿no? Y según el régimen bajo el cual tiene el contrato, va a depender también mucho de los aportes o beneficios que pueda gozar según la ley bajo la cual se ha celebrado el contrato. También sabemos o consideramos los periodos de prueba, que son 3 meses, obviamente, en donde ya la persona que entra sabe perfectamente que durante esos periodos solamente va a recibir el pago por recibo honorario sin ningún tipo de beneficio, porque es un periodo de evaluación, ¿no? Todo es de acuerdo a ley. Principalmente se registra la empresa en el programa de declaraciones telemáticas llamada PDT o el formulario número 402 que se solicita en la SUNAT de los bancos. Si la empresa cuenta con más de 3 trabajadores, la inscripción de los mismos se tiene que realizar en el programa de declaraciones telemáticas PDT o en el formulario virtual número 601. De ser menor a ese número, se puede hacer con el documento inicial. Tanto la declaración como el pago correspondiente se tiene que efectuar mensual en los bancos autorizados ante la SUNAT.
¿no? Si tu empresa realiza la declaración con el formulario número 402, deberás registrar a tus empleados en e-Salud. Luego, solicitar registro especial ante el ministerio respectivo en el caso de que lo requiera tu actividad económica. Esto aplica para empresas que deben demostrar que cumplen con las normas en materia, por ejemplo, de salud, higiene, seguridad, entre otras tales, el caso, por ejemplo, de locales con expendio de licores, restaurantes, los centros de salud. Las empresas deben de solicitar los permisos en cada órgano descentralizado de cada ministerio según su tipo de negocio. Aquí, por ejemplo, podemos considerar los siguientes, ¿no? MINAG, que es el Ministerio de Cultura, empresas de procesamiento de flora y fauna, beneficio de ganado y aves, MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hoteles, casinos, restaurantes, agencias de viajes y turismos, MINEDU, Ministerio de Educación, academias, centros educativos, sellos, institutos, universidades, MEN, el Ministerio de Energía y Minas, grifos, empresas mineras artesanales, petroleras, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, agencias de empleo, empresas de intermediación laboral como las consultoras, produce el Ministerio de Producción, empresas dedicadas a actividades pesqueras, actividades industriales, micro y pequeñas empresas en general. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, empresas de transporte y comunicaciones, el Ministerio de Salud, ya que tenemos diferentes dependencias, DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental, en donde vemos el registro sanitario de alimentos, juguetes, útiles de escritorio, empresas comercializadoras de residuos sólidos. El DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, insumos y drogas, establecimientos farmacéuticos, químicos farmacéuticos, si por ejemplo se quiere importar equipos médicos, tiene que registrar los equipos que traiga de la China, de Estados Unidos, de donde esté el DIGEMIT. Es todo un procedimiento. No basta solo con constituir la empresa. El ministerio tiene que tener los permisos, ¿no? El Ministerio del Interior, empresas dedicadas a la fabricación, importación y comercialización, por ejemplo, de armas, de servicio de entrenamiento a personal de seguridad, ¿no? Luego, la autorización, paso número 7, la autorización del libro de planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cada empresa que tenga uno o más empleados debe registrar sus planillas de pago, ¿no? El cual es un registro contable que permite demostrar la actividad legal y laboral del empleado con tu empresa ante organismos públicos. Este documento debe estar la autorización de planillas de pago en libros y hojas sueltas en el Ministerio de Transportes. Obviamente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, perdón, se debe presentar. Primero, solicitud dirigida al representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para Lima, ¿no? Y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para Lima. Libro u hojas sueltas a ser autorizadas debidamente numeradas. Luego la copia del comprobante e información registrada conteniendo el registro único de contribuyentes. La constancia de pago de la tasa correspondiente. La tasa depende de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo correspondiente. Y para el caso de las microempresas, se debe de adjuntar la constancia de Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa. La repito. Luego, ¿cuánto cuesta constituir una empresa? El costo puede variar un poco respecto al tipo de persona bajo la cual vaya a operar la empresa, ¿no? Existen convenios que favorecen a las pequeñas y medianas empresas y vamos a poder ver en este caso algunos precios, ¿no? Para poder constituir la misma. La búsqueda del nombre en SUNAR te costará 5 soles, esto puede variar. El pago por reserva de nombre ante la SUNAR 20 soles, o sea, para que no me copien el nombre ya y reservo 20 soles. La minuta de 50 soles. Esto va a depender mucho del estudio y la notaría, porque los precios según la notaría zona varían, pero un aproximado. La cantidad de aportar en la información de la empresa conforme a tu caso, porque hay personas que inician inclusive con un solo, ¿no? La escritura pública depende de la notaría, depende mucho de la notaría. Tal vez esto es lo que cueste más porque acá lleva el sello del notario. La minuta es el escrito. La inscripción a registros públicos, eso sí, el costo aproximado es de 1,08% UIT, unidad impositiva tributaria por los derechos de calificación, y 3 sobre 1000 del valor del capital por derechos de inscripción. Entonces, esto sí puede tener un costo considerado. El RUC es gratis, ¿no? Entonces, acá es una,
Y la licencia municipal, usted, definitivamente toda empresa que se constituye de esa forma debe tener no solamente su registro en SUNAT, el RUC, sino también debe tener su certificado de defensa civil y el permiso o la licencia municipal para poder operar dentro de ese distrito. Los informales evaden mucho, es por ello que les dan las multas, ¿correcto? Porque es la municipalidad quien va a ver si realmente usted cuenta con los espacios determinados para poder desarrollar ese rubro comercial del sector que usted elija. Por eso va a depender mucho del municipio. Y si está en Lima, obviamente puede consultar en la municipalidad misma, ¿no? Va a depender mucho, obviamente, como les digo, del rubro de la empresa que se quiera formar y también del espacio que usted esté considerando, en este caso, para desarrollar ese rubro comercial. ¿Mm? Bien, ¿cuáles son los riesgos de un negocio informal? Que el negocio opere de manera informal puede traer muchos riesgos. Entre los que se puede destacar sanciones por parte de los entes fiscales, estamos hablando de SUNAT, SUNAT y obviamente también de la municipalidad. No podrá optar por beneficios especiales para emprendedores provenientes de entidades privadas públicas, y otro puede operar bajo el nombre que usa, ¿no? Si ya ha realizado registro formal del MIS. ¿Cuáles son los beneficios de un negocio formal? Constituir una empresa legalmente puede ser un proceso engorroso al principio, pero en el futuro tener un negocio formal trae más beneficios: acceso a financiamientos o créditos, oportunidades de inversiones, participación en un mercado más amplio, conexiones con redes de emprendimiento, confianza y fidelidad de los clientes y apoyo del gobierno perdón, o de iniciativas privadas, entre otros. Los tipos de empresas que podemos ver en el Perú son los siguientes, ¿no? Dentro de este mismo punto en lo que gestiona una empresa. De acuerdo al portal web del Gobierno del Perú, estos son los tipos de empresas que nosotros podemos formar: sociedad anónima, cerrada, SAC, SA, sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL, sociedad, empresa individual, empresario individual de responsabilidad limitada, EIRL, y sociedad anónima abierta, SA. ¿Qué es una sociedad anónima? Bueno, aquí lo que buscamos es que la cantidad de accionistas o socios van a ser como mínimo 2, máximo ilimitado. Organización se tiene que establecer una junta general de accionistas, ahí tiene que haber una gerencia, un director. Capital, definido por aportes de cada socio. Se debe registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Ejemplo, Casinelli, Socosani, Ripley. Sociedad anónima cerrada, SAC, la cantidad de accionistas mínimo 2, máximo 20, o sea, acá hay un límite. En la otra anónima, ilimitado el máximo. Acá no, acá se restringe 20 como máximo. La organización se tiene que establecer una junta general de accionistas, gerencia y directorio, que el directorio es opcional, más en la anónima sí se necesita. Capital de acciones, capital definido por aportes de cada socio, pero tiene que haber un aporte. Y se tiene que registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Ejemplos: Montalvo Spa Peluquería, chat. Isopat Perú SAC, distribuidor Concord. Aquí, el otro tipo de empresa, que es una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Cantidad de accionistas, socios, ¿no? Mínimo 2, máximo 20. La organización, normalmente empresas familiares pequeñas. Aquí el capital y las acciones son definidos por cada socio, el aporte, y se tiene que obviamente inscribir en un registro público. Ejemplo, la Clínica Cayetano Heredia, la Corporación Coca-Cola, DirecTV Perú SRL. Estamos hablando de sociedad de responsabilidad limitada, que ahora se llama sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Qué es una sociedad? En este caso, continuemos. Número 4. ¿Qué es una empresa individual de responsabilidad limitada, o el famoso IRL? Aquí la cantidad de accionistas o socios máximo 1. Es una organización, es una sola persona que figura como gerente general y socio. El capital de acciones está definido por aportes del único aportante, es decir, de ejemplos: LGP Distribuciones IRL, Global Solutions Perú IRL y Plastito IRL. Segundo, usted forma su propia empresa, usted solito, ¿no? ¿Qué es una sociedad anónima abierta? La cantidad, en este caso, de accionistas mínima son 750.
Una organización se debe establecer, o aquí lo que tenemos que establecer para que se pueda formar esta empresa bajo este rubro, la Junta General de Accionistas, la gerencia y el directorio. Capital y acciones. Más del 35% del capital pertenece a 175 o más accionistas. Debe haber, de hecho, una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Debe registrar las acciones en el registro de matrícula de, en este caso, las acciones. Ejemplo, Alicor, Luz del Sur, correcto, y más Creditex SAC. Tienen esa denominación. ¿Qué es una razón social? La razón social es la denominación que tendrá tu empresa y está ligada al RUT. Con esa denominación, esa razón social, su empresa se identifica ante la SUNAT. Bancos, entidades y compañías para realizar trámites, hacer compras o ventas, entre otros. ¿Ok? ¿Qué es la razón social? La razón social es la denominación que tiene su empresa y está ligada al RUT. Con esta razón social, su empresa se identificará ante la SUNAT, bancos, entidades y compañías para realizar trámites, hacer compras o ventas, entre otros. El primer paso para el proceso, en el proceso de registro o constitución de la empresa es la reserva del nombre o razón social. Y también se debe de realizar este mismo proceso cuando se desea modificar la denominación o razón social en el estatuto de la empresa. Es importante aclarar que la razón social no es necesariamente su nombre comercial. Luego, tenemos acá el panorama de SUNAT, ¿cierto? Y luego vemos aquí los tipos de empresa que hay en el Perú. La empresa unipersonal, una sola persona y responsabilidad ilimitada. La empresa individual de responsabilidad y de responsabilidad limitada, ¿no? EIRL, un solo dueño, responsabilidad limitada, titulario gerente, capital social, efectivos y activos. La sociedad anónima, ¿no? Es aquella, en este caso, que tiene dos o más accionistas, es ilimitado el máximo, responsabilidad limitada, junta de accionistas, directorio y gerente general. Sociedad anónima cerrada, SAC, tiene 2 a 20 accionistas, responsabilidad limitada. Y la junta de accionistas está formada obviamente por la misma, debe tener un gerente general y el directorio aquí es opcional, mientras que la sociedad anónima sí es necesario. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL. 2 o más socios se entregan participaciones y obviamente se usa o es usado para empresas familiares. Tenemos aquí una de las empresas, obviamente, uno de los grandes interrogantes de los empresarios nacionales e internacionales, además de emprendedores peruanos, es qué tipo de negocio o empresa se debe de abrir en el Perú, considerando obviamente la oferta, demanda de la economía actual.
antes de formar una empresa de rubro gastronómico, por ejemplo, textil, informático o de cualquier otra área, va a ser necesario tomar en cuenta una consideración trascendente al momento de su constitución. Tener en claro el tipo de compañía a desarrollar. Y a continuación, obviamente, vamos a presentar los tipos de empresas que ya explicamos, obviamente, que se pueden abrir aquí en el Perú. Empresa unipersonal, ¿no? La empresa individual de responsabilidad limitada, que ya se explicó, un poco más detallado, sociedad anónima, ¿no? Para que tengan en este caso más información. ¿No? La sociedad anónima cerrada, abierta, perdón, ¿no? Correcto, y la empresa de responsabilidad sociedad anónima cerrada, la empresa, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿sí? Esas son las empresas que podemos formar aquí en el Perú. Veamos ahora el tema de dentro de lo que es gestión de empresa o gestión empresarial, de los regímenes tributarios en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es un régimen? ¿Qué es un régimen tributario? Son categorías mediante las cuales los contribuyentes o personas naturales, en caso de nosotros, o jurídicas, que son las empresas, realizan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, cuarta o quinta, y deberían incorporarse a fines del pago de sus impuestos. En el Perú existen 4 regímenes tributarios, los cuales son el nuevo RUS, que es el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial de impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Para el primero, la incorporación a cada uno de estos va a depender mucho, entre otros, del nivel de registro de ingreso o actividad que realice el contribuyente. Aquí vamos a explicar un poquito ciertos regímenes, las características y los beneficios y los requisitos de incorporación. Para el primero, para el nuevo RUS, aquí en este régimen podrán ser incorporadas personas naturales con negocio, es decir, personas que poseen un pequeño negocio con consumidores finales, como una bodega, por ejemplo, una ferretería, entre otros, y aquellas que desarrollen un oficio. Para ellos, los ingresos no pueden sobrepasar mensualmente los 8.000 a los 96.000 anuales. Asimismo, su nivel de compras no deberá ser mayor al límite ya mencionado. Quiere decir que puede tener 30.000, 20.000, 15.000, 8.000, 10.000 anuales, sí, pero más de 96.000, no. Ya no estaría, obviamente, para que pueda ser contribuyente tributario en este régimen. Para ello, los ingresos no deben sobrepasar mensualmente, como les digo, los 8.000 a 96.000 anuales. Su nivel de compras también no debe ser mayor al límite ya mencionado. ¿Qué es lo que será el tipo de comprobante? Los contribuyentes sujetos a este régimen tienen que emitir boletas de venta, guías de remisión, tickets. Valor máximo de activo fijo. El valor máximo de los activos deberá ascender a la suma de 70.000 soles sin incluir vehículos o predios. Cuota mensual. Se debe pagar dependiendo de la categoría donde se encuentre. En este caso, se está frente a la categoría 1, ingresos o compras en soles hasta 5.000. El pago será de 20 soles. En caso de esté frente a la categoría 2, ingresos o compras hasta 8.000. El pago será de 50 soles. Beneficios. Entre los beneficios que tendrá el contribuyente por este régimen estará el de no tener obligación de llevar libros contables. Solo efectuar pagos mensuales y no se debe presentar declaración mensual o anual y se tendrá acceso al CIS emprendedor. Exclusiones. Están incluidos este régimen las actividades de transporte y carga. Servicio de transporte terrestre nacional obviamente genera mucho más anual. Internacional, que sea pasajeros y agencias de viajes, propaganda y publicidad, porque estos facturan generalmente en dólares. Régimen especial de la renta. Este régimen está dirigido a pequeñas empresas siempre que realicen actividades de comercialización de bienes o prestación de servicios cuyos ingresos netos anuales o compras no sean mayores a 525.000 soles y no tengan más de 10 trabajadores. ¿Qué es lo que va a tener que emitir en lo que se refiere al tipo de comprobante? Todos los comprobantes de pagos permitidos, el valor máximo de activo fijo deberá ascender a la suma de 126.000, sin incluir vehículos o predios. Obligaciones formales. Bueno, los contribuyentes incorporados al RR deberán presentar una declaración jurada, estamos hablando al registro especial de renta, por eso decimos RR, ¿no? Deberán presentar una declaración jurada mensual y están obligados a contar con un registro de compras y un registro de ventas. Impuesto a pagar. En el caso del pago del impuesto a la renta mensual, corresponde al 1.5% de ingresos netos mensuales, es decir, el líquido que recibe, no el bruto, porque el bruto recibe un descuento, el neto es lo que se lleva, ¿no?
en efectivo. Y en cuanto al impuesto general a las rentas, será pues el 18%. Beneficios. Solo debe llevar los 2 registros y no se presentarán declaraciones juradas anuales. El otro régimen, el régimen MIPE tributario. Como señala su nombre, este régimen va dirigido a las micro y pequeñas empresas que realizan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y que sus ingresos no sean mayores a 1.700 unidades impositivas tributarias. Los tipos de comprobantes, obviamente los contribuyentes sujetos a este régimen podrán emitir todos los comprobantes de pago permitidos, es decir, boleta, ticket, factura, etc. Declaración. Los contribuyentes deberá pagar como pago a cuenta mensual del impuesto a la renta, dependiendo siempre de los ingresos que tenga. En caso sea menor a 300 unidades impositivas tributarias, la tasa corresponde al 1% de los ingresos netos. Acordando siempre que el ingreso bruto es el que tiene descuento, el neto es el efectivo que lleva. De esa cantidad, el 1% es lo que va a pagar. En caso la supere la tasa, será del 1.5. Si supera esta tasa impositiva, va a tener que obviamente pagar el 1.5% o el coeficiente de acuerdo al que resulte mayor. Asimismo, debe desarrollar o hacer o realizar una declaración jurada anual al impuesto a la renta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Estamos hablando ante la SUNAT, con una tasa del 10%. Si los ingresos anuales no superan las 15 unidades impositivas tributarias, en caso de los ingresos sean superiores, la tasa será del 29.5%. Pero siempre acordarnos que todo esto va a depender de la cantidad, obviamente, de ingresos netos que tenga, en este caso, las empresas que se encuentren bajo este régimen, ¿no? Pero siempre, obviamente, considerando que estas empresas están comprendidas, obviamente, y sus ingresos no deben superar las 1.700 unidades impositivas tributarias. Esas cantidades, obviamente, las maneja muy bien SUNAT en cuadros. Entonces, obviamente, estas unidades impositivas no son mensuales, son anuales, ¿correcto? ¿Cuáles son los beneficios? Se puede realizar cualquier actividad económica bajo este régimen. Se llevará una contabilidad simple con la llevada del registro de ventas, compras y el libro diario. El contribuyente también puede acogerse una prórroga de 3 meses en el caso del IGB si no puede pagar. Régimen general. Este régimen está dirigido, ya el último, a medianas y grandes empresas, no somos de retail, ¿no? Cuyos ingresos son superiores a los 1.700 unidades impositivas tributarias. Esto es anual. Quedan comprendidos en todos aquellos contribuyentes no incorporados en los otros regímenes. Ahora, si usted supera eso en efectivo, obviamente como persona natural, podría también considerarse. Vamos con el siguiente. Tipo de comprobante. Los comprobantes sujetos a este régimen podrán emitir todos los comprobantes de pago permitidos. Declaraciones. Se debe desarrollar o realizar pagos a cuenta del impuesto a la renta mensual aplicando una tasa del 1.5% al coeficiente, ¿no? Lo que resulte mayor. Debe presentar una declaración jurada anual del impuesto a la renta a una tasa del 29.5%. ¿Qué beneficios tiene? Se puede incorporar a este régimen con cualquier actividad. Sin algún límite de ingresos y en caso la empresa tenga pérdidas, se puede compensar. Pasemos ahora a la gestión administrativa, que es la segunda parte de la actualización de este curso de asistente administrativo. Ya hemos estudiado lo que es la empresa, la formación de la empresa en Perú, los tipos de empresa que se pueden crear en Perú y los regímenes a los que están tributarios, a los que están sometidos los tipos de empresa que se crean obviamente en Perú. Entonces, el asistente administrativo tiene que estar solamente familiarizado con estos conceptos y que no sea extraño y ajeno, en este caso, cuando tenga que desarrollar un tipo de tarea o función dentro de la empresa en la cual se encuentra, en este caso, laborando. Hablemos un poco de la estructura de la empresa. ¿Qué es una estructura organizacional? Bueno, se define cómo se organiza una empresa y los trabajadores en la misma. Acá estamos hablando de los famosos organigramas. Y es clave para la consecución de sus objetivos. Cada tipo de negocio exige una estructura organizacional única. Entonces, claro, la estructura organizacional es el sistema jerárquico escogido para organizar a los trabajadores en un organigrama de una empresa. Gracias a ella se abordan las formas de organización interna y administrativa. El reparto del trabajo en áreas o departamentos se ramifica en un árbol. Sabemos perfectamente que hay jerarquías dentro de un organigrama. Se podría decir
que la estructura de la organización es el modo de planificar el trabajo y repartir formalmente las responsabilidades. Es el esqueleto que la sostiene, ¿no? Y así lo describió Robbins en 1987. Pero ¿para qué sirve planificar la estructura de la organización? Una estructura organizacional bien planificada sirve para enfocar esfuerzos hacia objetivos y que todos los departamentos crezcan en la misma dirección. Si bien es cierto que hay jerarquías y unas áreas están una debajo de otra, pero es necesario que la comunicación sea no vertical, sino horizontal, que se trabaje de manera coordinada y coherente, ¿no? Siempre haciendo coordinaciones una que otra área y no trabajar de manera aislada. Si no se ha desarrollado convenientemente, los empleados quedan desconcertados por la falta de autoridad, falla de coordinaciones, toma de decisiones, que es muy lento. El rendimiento económico de la empresa a largo plazo podría verse afectado. La estructura organizativa u organizacional es fundamental para que todos los trabajadores o empleados entiendan cómo funciona la empresa. Es decir, al momento de usted dentro de una empresa debe conocer el organigrama de su empresa, debe conocer cuáles son las funciones que se desarrollan en cada área y cuáles tal vez sean las más vitales para la empresa. Vitales significa tal vez las más importantes o las que generan obviamente los mayores ingresos. Y estar siempre pendiente, porque el problema que puede haber en uno de estos departamentos o áreas o gerencias afecta directamente a todo el personal. ¿Sí? Con la cadena de mandos clara, los empleados solamente ganan seguridad y mejoran la orientación de los recién incorporados a la empresa. Las modernas herramientas tecnológicas para recursos humanos facilitan que cada empleado identifique y entienda su papel dentro de la compañía rápidamente. Con un software que actualmente se trabaja así, de estructura organizacional, ya tenemos software para base de datos, también existe para crear organigramas, te olvidarás solamente de configurar permisos, ¿no?, para cada nuevo empleado. El sistema siempre define qué empleados tienen acceso a cada información. Permite fijar excepciones, permisos especiales para gestionar documentos o procesos, atribución de tareas. Lo más importante, no importa el tamaño o la complejidad de la organización, o el corporativo o institución, tendrá un organigrama automatizado y constantemente actualizado en pocos clics. Existen muchos software y obviamente muchos drive en internet que te permiten inclusive bajar maquetas, obviamente, o esqueletos para poder hacer tus organigramas. Así, los responsables saben en todo momento en qué trabajan sus compañeros y en qué puestos están designados. Permite adelantar necesidades de sustitución o contratación de personal. ¿Cuáles son las características de una estructura organizacional? ¿Oh? Bueno, primero, que se considera como una base representativa en constante evolución, porque hay coordinación, hay protocolos estandarizados, especialización en los departamentos y tiene una estrategia definida común y objetivos a alcanzar. ¿Por qué común? Porque todos trabajamos en función del objetivo de la empresa, por eso es común. La estructura organizacional puede ser descentralizada o centralizada, según sean los altos cargos o los equipos de los departamentos quienes toman las decisiones principales. A los equipos nos referimos en este caso a las personas que manejan, o líderes que manejan las áreas para poder tomar las decisiones más acertadas. El entorno de la compañía, sus herramientas y sus recursos disponibles, si hablamos solamente de herramientas, en tema herramientas físicas, también hablamos de recursos de capital, no también financieros, sino humanos, influyen directamente en el modo organizacional. Del mismo modo, la estructura elegida depende de la visión, la misión y los valores de la organización. Toda área, todo departamento debe trabajar de manera coordinada y la comunicación debe ser horizontal porque vamos en función del mismo objetivo, que es el objetivo de la organización corporativa, ya que los personales no entran en este tema. 6 elementos claves de una estructura organizacional. Podemos considerar lo siguiente, ¿no? Hay unos componentes importantes que lo distinguen de la cadena de mando. Es la base del modelo organizacional. Se trata de una línea de autoridad que fluye desde la más alta dirección hasta los puestos más bajos. Esta cadena define a quién hay que dirigirse según el tema que se trate. Para evitar confusiones, el modelo siempre dispone de una plataforma que crea la cadena de mando y mejora las comunicaciones internas, ¿no? El programa para hacer organigramas empresariales cumple con una función y ayuda a gestionar la carga laboral y las unidades que supervisa. Aquí tenemos, por ejemplo, un
en este caso un recurso, en este caso un Drive, que es Visneo, que te permite en este caso descargar organigramas, ¿no? Y de esa forma empezar a constituir cada una, en este caso, eso se puede conseguir, no es difícil de conseguir, se puede obviamente descargar de internet o inscribirse obviamente de tantos recursos virtuales que hay en internet para crear ya inclusive base de datos, manejar programas de liceo sin necesidad de tener conocimiento. Usted define aquí a sus supervisores, gerentes, jefes, y puede inclusive acoplar las funciones de cada uno de ellos, ¿correcto? Y actualizarlas, ¿ok? Es una forma práctica, en este caso, de poder manejar las estructuras o desarrollo de los organigramas. Según Henry Mixberg, la estructura de la cadena de mando se compone de 5 elementos. El ápice estratégico, que es la cúpula directiva. La línea media, donde están los directores de departamento. Y el núcleo operativo, trabajadores no directivos. Tecnoestructura, que son los especialistas técnicos, y eso toda empresa lo tiene. Tenemos directivos, los directores que están generalmente los socios, o los gerentes, los trabajadores no directivos, los supervisores con unos cargos, los técnicos, y los subcontratados en labores de limpieza o seguridad. Acá también se encuentran los profesionales, ¿no? El capital humano es quien hace la empresa. Nivel de descentralización. Que la organización esté centralizada o descentralizada contribuirá directamente a la velocidad del proceso de toma de decisiones. Tendría también un impacto en la percepción más o menos democrática de la forma de actuar. Las funciones principales sí podrían estar centralizadas en las áreas o en los departamentos en donde sabemos que estamos especialistas para poder desarrollar esas funciones, esas actividades. Pero la comunicación tiene que ser descentralizada, no se puede centrar solamente en uno, porque generalmente todos tienen que estar enterados de lo que sucede en el corporativo. Margen de control. Es un elemento muy influido por el tamaño de la compañía y el nivel de centralización. Cuantos más empleados controlen un mando directivo, mayor será su margen de control. Es decir, cuantos más empleados puedan, en este caso, tener acceso a la información que tal vez se considere importante, relevante, va a haber un mayor control en este caso de saber si nosotros estamos haciendo las acciones correctas para poder llegar al objetivo o resolver los problemas que probablemente se puedan presentar. Grado de especialización. Esta clave de la estructura organizacional aborda la división del trabajo. Dentro de una organización, las tareas se distribuyen en distintos niveles, así es. Si los empleados cuentan con una especialización alta, estos serán expertos en su campo y serán más productivos. Si usted tiene interés en desarrollarse dentro de la empresa en la cual se encuentra actualmente laborando, tiene que ubicar usted cuáles son las áreas más urgentes que se están desarrollando en este corporativo, en esa empresa, sea pyme, repyme, retail, una enorme empresa. Porque es ahí donde usted tiene que empezar a capacitarse y saldrá del área donde se encuentra para poder ubicarse en esa área de especialización, porque no todos van a manejar esas funciones, van a tener conocimiento de cómo desarrollar las actividades en esa área. Sin embargo, al mismo tiempo, por eso es que obviamente empiezan a seccionarse, en este caso, las áreas o departamentos en una empresa cuando empiezan obviamente a desarrollar nuevas actividades que requieren especialistas en la misma. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando el grado de especialización es menor, la plantilla es más flexible y versátil, ¿no? Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Lo ideal es encontrar la más adecuada